De nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos nuevamente por acá. Buenos días a cada uno. Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, María Isabel. Qué rico estar hoy acá. Sí, aquí desde la casita de María Isabel, transmitiendo en vivo y en directo para ustedes sobre este asunto que nos ha interesado bastante y es el retorno de los reprimidos. Generalmente tenemos una concepción muy amañada y imprecisa, diría yo, por lo corta de la realidad misma, ¿cierto? Creemos que lo reprimido es aquello que aparece de manera repentina, pues al menos eso fue lo que nos dijo el psicoanálisis inicialmente. Pero luego entendemos de que lo reprimido también aparece en el campo de lo social, aparece en el campo corporal como algo genético, como aquello que todavía no se conquista de la propia información genética. Estamos diciendo con esto que buena parte de la información que llamamos transmisión o herencia genética está dada como un registro que hay que recuperar del cuerpo y que viene de los antepasados. Pero también ese registro tiene sus secuelas o sus influencias en los ciclos de la vida cotidiana, ¿cierto? Hablamos así de un tiempo lógico y un tiempo cronológico. El tiempo lógico es el de la vida cotidiana, la línea recta que vivimos. Me levanto, trabajo. El tiempo cronológico es tiempo circular. Es el tiempo subjetivo, ¿cierto? Cómo vivo y cómo experimento cada situación. Y esto está dado por ciclos. Y esos ciclos, obviamente, tienen que ver con la forma como se activan por un factor u otro los esquemas que todavía no superé de mi relación conmigo mismo, con la pareja, con la vida, con la realidad. En la medida que esto se activa, entonces, nos da la oportunidad, nos viene a transmitir algo importante. Eso que se repite y que nos molesta tanto, eso que se activa de manera repentina y no sabemos cómo fue que llegó y por qué, un accidente, la ruptura de una relación, el quiebre de la salud, el quiebre económico, ¿cierto? Viene como una repetición, algo que se activa. Bueno, pero quisiera que ustedes tomen la palabra para que activemos la conversación de hoy. No, pues es que, pues yo esta mañana decía, y no, sobre todo esta mañana decía que no, pues que yo dije, no, yo no voy a hablar, yo no voy a estar en el programa, no estoy en condiciones de estar, pero yo pienso que con esa descripción que acaban de hacer el Percho, pues da mucha tela para cortar sobre todo lo que está pasando con eso del retorno a lo reprimido, en que incluso leía que Freud decía o que expresaba que no era pues lo escondido, sino que al contrario era lo que aparece y que no quiere uno ver. Qué maravilla. Entonces eso me pareció tenaz y bueno, y yo creo que por eso era como la insistencia y la evasión mía, porque pienso que, digamos, pues mi situación personal en este momento tiene que ver con todo eso y tiene que ver exactamente con esa situación donde se repite. Pues voy a contar un poco para que puedan entender pues, lo que estoy diciendo, y es que la semana pasada tuve, digamos, como un evento, una situación de salud muy compleja, muy rara y sintomática, pero revisándola, porque pues a mí me pasa que espontáneamente soy muy lúcida y a veces cuando me pongo a
pues, es decir, cuando me pongo, cuando no reflexiono, evado las cosas, pero cuando digo que soy espontánea es que me di cuenta que fue una situación cuando uno, pues, que me dio físicamente a nivel como de mi cuerpo y de mi salud, es que perdí, es decir, empecé como a perder el conocimiento, pero por momentos. Me apareció una luz momentánea, pero se oscurecía y yo me iba como en un letargo. Eso fue un rato largo, más o menos una hora. Entonces yo ya como pues digamos a la hora ya pedí un poco de auxilio a uno de mis hijos y le dije, yo no me siento bien, me está pasando esto. Incluso no era capaz de llamarlo porque la boca se me entumeció, pero se me trabó, entonces no me salían las palabras, entonces no era capaz de llamarlo. Logré pues como llamar la atención y logré hablarle y ya decirle que tenía la boca entumida, la lengua trabada y que no sé qué. Entonces el médico particular, el bioenergético, nos dijo que me fuera para urgencias, pues que de todas maneras a mi edad pues podía ser dos tipos de síntomas. Me fui efectivamente pues digamos me fue pasó como el evento, yo recobré pues hablar pues perfecto y me hicieron toda clase de exámenes y los exámenes salieron perfectos, pues el TAC que podía ser una isquemia, el electro que podía ser un preinfarto, los exámenes de sangre salieron muy bien, la presión la tenía bien, pues la que estaba mal era yo. Pues yo en todas mis circunstancias. Pero bueno, no, aquí nos da risa y Fercho pues es el que más me pone a reír y nos reír, pues él me hace reír de mí misma, él se ríe de él y nos reímos aquí entre todos. Pero cuando digo eso es que realmente pues me vino obviamente también a la memoria que mi madre murió con un poco, o con NPOC de pulmones. Le dio pues como en su última etapa de la vida. Yo a veces pienso que era que ya estoy en la última etapa de mi vida. Pues a veces lo he dicho con rabia y digo, pues yo me quiero ir ya, qué bobada, pues qué pendejada uno estar en esta vida, pues, no sufriendo porque uno no sufre, sino que cree sufrir. Pero lo que quiero decir es que, pero también uno dice, pues no, pues ya uno cumplió el ciclo y realmente pues para qué dar más lora. Pero creo que todas esas cosas son evasiones y son el retorno a la represión. Y también por pues no decir, no comunicar, no hablar, sobre todo con personas cercanas, lo que uno siente, pues los dolores. La vida es bonita, es muy bella, pero se compone también de dolores, de tristezas. Los desapegos no son fáciles. Son pues muchas situaciones que desde el año pasado para acá he empezado, digamos, pues digo que he sobrevivido a ellos, pero que se van para el cuerpo. Y si uno no los respira bien, en el caso mío no estoy respirando bien, no estoy caminando bien, no. Y no es que no quiera, pero posiblemente es que no quiero. Bueno, yo creo que para qué contarles más, porque es demasiado. Bueno, María. Sí, es tremendo lo que estás nombrando, que gracias María por abrirte a comentar esto públicamente, porque también nos ayuda a todos, ¿cierto? Es entender de que lo que entendemos para nosotros, lo entendemos para la humanidad. Y justamente estos espacios son para eso, para entender lo que nos pasa en singularidad. Y mira, nombraste un asunto de POC, las relaciones con tu mamá. Generalmente los problemas respiratorios tienen que ver con la madre o un conflicto con la vida.
no, que yo me quiero ir ya. Sí, sí, se quiere ir ya, pero a ver, ¿dónde están las condiciones para irse realmente? Y es que nos desesperamos frente a una situación que creemos que no vamos a poder sobrellevar o que no nos vamos a poder sobreponer a ellas, que son insolubles, ¿cierto? Y resulta que es que estamos tomando el camino equivocado. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Hay que saber negociar con la vida. Saber negociar. Cómo negociamos con las situaciones que estamos viviendo y cómo salir de la manera más inteligente sin que nos cueste mucho esfuerzo. Exacto. Muchas veces no se trata de negociar, sino de resolver el asunto interno. Sí. Yo lo no negocia con la vida. Bueno, yo lo voy a mencionar, Fernando, y qué bonito. Bueno, no se trata de negociar, tal vez yo lo menciono desde el término comercial, sí, pero es estar conscientes y es como buscar esa manera de mirar la situación sin que ésta me robe la energía mía, la propia energía. Y cómo, cuando yo digo estrategia, pues sí, yo lo armo porque yo todo mi panorama es como muy comercial, pero llevémoslo al campo, es de cómo me reconozco en energía, reconozco la energía que en ese momento está fluctuando y que me está llevando a una contradicción, pero cómo utilizo esa fuerza de afuera para que no me consuma, porque en ese momento hay fuerzas que son más potentes que la misma fuerza propia, y más cuando esa fuerza me hace entrar en contradicción. Entonces, ¿cómo me hago consciente y coloco esa fuerza a mi favor, o yo me simulo a la fuerza que estoy viendo para que ella llevarla a otro lado y no me haga a mí tanto emocionales, porque son las emociones las que nos llevan a hacernos más débiles, y es allí donde el cuerpo lo siente, ¿cierto? Porque yo, pues sí, o sea, yo te entiendo, pues como la recomendación, porque lo siento así, pero es que una cosa es vivirlo, claro, y otra cosa es sentirlo. Ahora, y otra cosa es tramitarlo desde uno y tramitarlo con todos los afrontamientos, por decir una palabra, y con todo el conocimiento que yo tengo, con la sabiduría que también tengo en otros momentos, con todos los esfuerzos que hago por ser diferente, distinta a las mujeres de mi generación, por todas las salidas que he encontrado. Mis hijos me dicen, la pobre viejecita que no tenía nada que comer, ni dónde dormir, ni dónde estar, ni tiene casa, ni tiene nada. Y a veces eso no es lo suficiente. Sí. ¿Qué importa tener todo? Y tengo todo, pero quizás faltan otro montón de cosas. Sí, exacto. ¿Qué es lo que falta? Falta resolver un conflicto, ¿cierto? Y ese conflicto, cuando decía que no necesariamente es de negociar, sea a qué te refieres, y es integrar, ¿cierto? Integrar, podemos decirlo, negociar integrar o integrar. ¿Qué vamos a negociar? Vamos a negociar con las emociones. Y aquí hay un hecho que lo dices de una manera muy contundente, María, y es que una cosa es nombrarlo y otra cosa es sufrirlo, vivirlo en carne propia. Cuando estamos en carne propia, sufriendo esta suerte de conflictos, cualquiera que sea, uno recurre inmediatamente a un auspicio negativo que es el narcisismo. El ego. No, es que nadie sufre como yo, nadie me va a entender. Sí. Es que como yo lo sufro, claro, como ustedes no son los que están en el debate. En esta encrucijada. Y el primer opositor es el yo. Sí, el yo es el primer opositor. Entonces, que no nos deja esa mirada diferente. Claro, y también lo peor, pues o lo peor, lo mejor es que todo eso lo sé, pues lo sé en términos teóricos, lo que he leído, lo que trabajamos en el programa,
de por qué enfermamos, y resulta, yo tengo conciencia de que uno mismo se enferma, uno mismo se ayuda a llegar a este estado. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos del narcisismo? Es justamente ahí cuando me entero que hay una fuerza en mí que va a recurrir a meterse en la covacha, a refugiarse en sí mismo y a creer que yo tengo que solucionarlo a como de lugar, porque qué vergüenza del otro, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, cómo me van a mirar, una cantidad de prejuicios que tenemos al respecto. Y ahí entonces tenemos ese yo, Sandra, que estás diciendo, ese yo, ese orgullo pretencioso de no, a como de lugar, yo tengo que dar. Ya ese es el ego. Exacto. El ego. Entonces el ego siempre es el que nos sale al paso, no a como de lugar. Ese narcisismo entonces se convierte en lo que llamamos ordinariamente orgullo, ¿cierto? Entonces está el orgullo de yo no necesito de nadie, o el orgullo de no van a ser capaz conmigo, no van a ser capaz con esta enfermedad. Espera que yo les traigo la enfermedad, la variante de la enfermedad singular o de la singularidad de la enfermedad. Es decir, les traigo de la gripe el coronavirus, la enfermedad que nos va a contagiar a todos, o les traigo el Guillain-Barré, ¿cierto? Para decirlo en otra onda de esa enfermedad tan particular. Les voy a traer algo que los ponga en sintonía hacia mí, en sintonía hacia mí. En sintonía hacia mí, y les voy a mostrar hasta qué punto lo mío es tan singular, lo mío es tan particular, porque es que lo mío no es de lo común de la gente, no. Y tiene que ser extraordinario. Ay, Dios mío. Si se dan cuenta cómo juega ahí el amor propio, el narcisismo. Eso es bellísimo, es bellísimo. Y lo decía de una manera muy, muy concreta, María, como a veces es lo más notorio, lo más visible. Léanse un cuentico que se llama La carta robada de Edgar Allan Poe. Poe se escribe, Edgar Allan Poe, se pronuncia Poe. La carta robada. ¿De qué se trata la carta robada? Hay una carta muy importante, entonces la van a buscar en la casa y nadie la encuentra. Todos se van a los lugares más escondidos. Y la carta está a la entrada de la casa, está a la vista, donde todo el mundo podría ver, pero nadie ve. Que miran pero no ven. Miran pero no ven. Qué bonito, sí. Entonces, eso que nos viene de los antepasados, por ejemplo. Bueno, entonces queremos introducir aquí los conceptos para que lo vamos entendiendo de otro modo. Entonces, hay un arquetipo, ¿cierto? El arquetipo se repite en el prototipo, es decir, lo que me tocó vivir, lo que sufrí y estoy sufriendo todavía porque todavía no lo supero. Y están los estereotipos, que ya son los rasgos de personalidad que nos permitan integrar a esa personalidad que tal vez rechazamos en algún momento, ¿cierto? Y entonces, María, voy a utilizar, qué pena que ya lo pusiste, no, ya te expusiste, ya te empelotaste. Yo lo único que hago es eso, porque ¿para qué entonces este programa? Ya te empelotaste, ahora vamos a las obscenidades. A ver si por favor logro vestirme. Entonces, si logro cambiar de ropa. Claro, también. Un arquetipo, ¿cierto? Hay un lugar que te da, ¿cierto? El lugar que te estás dando como madre es el lugar que te das como hija, ¿cierto? Como hija te diste un lugar
en repetición de lo que era un prototipo de la relación con tu madre. Parece ser que ella no era la nuera, que no era rechazada por la familia del esposo, tu padre, ¿cierto? Vos posiblemente también rechazada por la familia de tu esposo, ¿sí? Y ahorita entonces aparece otro rollo ahí ya como madre en relación con lo que puedas estar viviendo para el momento. No voy a adentrarme mucho en esta parte porque ya te tocaría a ti revisar. Entonces, vamos, estoy repitiendo algo, ¿cierto? Repitiendo en un ciclo. Estoy en conflicto con la vida, ¿no? Yo ya me quiero ir. No, lo que pasa es que no he resuelto un conflicto que me pone en conflicto con la vida. ¿Quién fue el que llegó a recordarme que soy fértil? Entonces, podríamos decir, para tu mamá fuiste tú la reivindicación de su capacidad creadora, pero ella entró en conflicto contigo y te puso en espejo, pero de alguna manera es como si vos fueras el par de ella, ¿cierto? Y es muy bonito porque el par es el que llega a sanar, el que llega a sanar a los ancestros. Sí, es muy lindo eso. Es bellísimo. Comprender eso, sí. Y entonces a ti, en este caso, punta de lanza de tu familia, te están poniendo los mismos conflictos que vivió tu madre para que sea a través tuyo que puedas sanar, puesto que tienes más información que la que tuvo tu madre. Exacto. Más posibilidades de las que tuvo tu madre. Bueno, Fernando, qué tema tan bonito porque es para que todos como comprendamos un poco. Yo ahorita decía, bueno, nosotros somos energía, como energía encarnamos en este cuerpo material, pero aún así venimos en un clan familiar, venimos a través de un clan familiar y es ahí donde todos nos preguntamos cuál es el propósito de la vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y ahorita Fernando mencionaba el par. Entonces eres par con tu madre, te lo digo porque hace poco también me di cuenta y yo soy par con mi madre. Entonces comprendo en espejo con ella una cantidad de cosas que antes no comprendía y que rechazaba. Y yo decía, pero ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Y a veces cuando mi mamá me decía, es la hija que más se parece a mí, yo decía, pero ¿cómo? Yo luchaba por no parecerme a ella. En algunas cosas que, pues que como todos, hay cosas que no nos gustan. Entonces, eso que no nos gusta es lo que nos llega a repetir. Esas circunstancias que nos llegan son ciclos de la vida y llegan y hay que recibirlas con amor, por más dura que nos parezcan, porque si huimos de ella, nos vuelve a llegar como ese finge a repetir. Si logramos llegar al punto de ese ciclo, de ese tiempo circular que lo ha repetido la mamá, que lo ha repetido la abuela, y que nos llega a nosotros para sanar de una u otra manera diferente, logramos romper para ellas y para nosotros. Entonces es algo muy bello porque ahora yo me sonreía mirando, pues claro, es más fácil verlo desde afuera, pero no eres la única. La humanidad se mueve bajo estas circunstancias para todos, pero también hay unos esquemas en ese. Entonces está que nos sentimos protagonistas de que somos los únicos que vivimos circunstancias, pero también es bello cuando lo vemos, no en el otro, sino que cuando uno se sonríe, yo me sonrío, es que yo me veía reflejada en ti, porque cuántas veces he dicho cosas que creo que soy la única que las estoy viviendo. Y se le vuelve uno chiste, qué lindo que esto se vuelva chiste porque es muy sencillo de comprenderlo, pero hay que abrir el corazón para poder destapar a ese yo que nos coloca muchas caretas. Qué bonito todo esto porque nos permite ubicarnos también dentro de lo que es la problemática humana. O sea, estamos hablando, María, que aquí estamos hablando de la humanidad que somos y nosotros estamos representando la totalidad de la humanidad. Y la humanidad, entre comillas, déjenme decirlo, nos escogió para que habláramos de este tema ante ustedes y de alguna manera como par de, llamémoslo par conflictivo o conflictual de la humanidad entera.
nosotros estamos aquí por eso, por lo que tenemos que sanar o reconocimos ya en sanación a través de la existencia propia. Entonces, puedo ser par. Anoche mismo examinaba esos patrones, esos arquetipos. Entonces, yo soy par, por ejemplo, con mi abuelo paterno, Miguel Ángel Calle Peña. Y soy par en el sentido amoroso. Y soy par en el sentido de la locura en relación con mi padre. Mi padre, siendo muy amoroso, tenía problemas psíquicos de locura. Luego, la pregunta fundamental que me hacía es ¿por qué hay una persona que llega y me saca como de casillas y la estoy atendiendo? La psicosis son problemas pues de acompañar más bien, ¿cierto? Entonces me llega esta persona que intenta sacarme de quicio cada vez que llega a la consulta. Afortunadamente pues la atiendo cada mes, pero entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que estoy repitiendo? Y anoche mismo me daba cuenta de que es que como parte de sanación de la humanidad es sanar e integrar los aspectos de la locura que mi papá en sí mismo no pudo entender. Yo a través del psicoanálisis pude comprender y ahorita pues retorna eso de lo reprimido a través de la consultante que también les cuento. Ay, Fernando, qué lindo porque, bueno, esto que nos retorna y que nos parece tan pesado, sea en situaciones, en enfermedades, son síntomas, ¿cierto? Uh-huh. Son síntomas que llegan y muchas veces las discusiones hasta más sencillas que tenemos con alguien en la vida, o esa indisposición con el jefe, o ese altercado con los hermanos, son síntomas de algo que se llega a repetir, ya sea porque lo han vivido en la familia, en otras situaciones, y que nosotros llegamos a sanar para ellos, ¿cierto? Se nos pone presente. Entonces yo digo, qué bonito poder darnos cuenta y estar al acecho de estas pequeñas cosas para saber cómo actuar, porque también es cómo actuamos ante esta situación, pero el cómo actuar nos lleva a sentirnos como humanidad, a saber que como humanidad muchas veces estamos en una posición histérica, en una posición de víctimas, en una posición de ser aquel depredador. Si nos reconocemos en cada posición ante esa situación, podemos saber también cómo está el otro y cómo utilizar esa fuerza que yo le decía a María, de en algunas veces, aunque no quiera ser el más humilde, ser humilde ante la situación para yo llegar a asimilarme al otro, porque ante uno que sea bien agresor, pues me vuelvo, digamos que me pongo al igual de esa persona agresora, no en el sentido de palabra, sino en el sentido de humildad, ¿cierto? Lo que el otro menos espera de mí. O sea, son como... Queremos saludar a los oyentes, Adriana Patricia Díaz, Adri, Catalina Londoño Arenas, Mari Hoyos, gracias por estar en compañía y en sintonía a esta hora con nosotros. Fernando, quería como invitarlas a ellas también, que qué rico que de pronto nos contaran algunas circunstancias y ya que estamos contigo acá, poder buscar cómo ayudarlas, ¿cierto? O guiarlas. Muy bien. Esto es tremendo porque a veces descubrimos esa paridad con los padres, por ejemplo, ser padres de los padres. Vinimos a encarnar en unas condiciones particulares y elegimos esas condiciones particulares justamente porque nos iban a proporcionar lo que ahora consideramos imposibilidades, ya sea potenciales posibilidades o sean posibilidades
generosa, ¿cierto? Digámoslo así. Y es importante entenderlo también en términos de que nos problematiza porque ya lo reconocimos, pero no sabemos cómo encaminarlo, ¿cierto? Cómo encaminar aquello que de alguna manera nos llena de enojo. Pero yo, ¿por qué? No, yo, ¿por qué no? Es que si ya descubrió el patrón en usted, simplemente coger el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de reconocerse en eso que todavía no integró. No integró a la mamá, no integró al papá, no integró a la abuela, no integró al abuelo. En esto también tiene que ver, no integré lo reprimido. Entonces, 3 maneras, más exactamente 4 maneras de reconocer lo reprimido, ¿cierto? Lo que me viene por arquetipo, es decir, vine a encarnar en una familia en el lugar séptimo, por ejemplo, para mi caso. Vine a encarnar en una familia de primera, ¿cierto? En el caso de María Isabel. Vine a encarnar en una familia en el lugar octavo, ¿cierto? ¿Qué representa eso para el campo psicológico y qué oportunidad me da de hacerme ahí? Y es la gran exquisitez de la conciencia en consecuencia, ser coherente con, ¿cierto? ¿Cómo ser coherentes con eso que elegimos inconscientemente y que ahora no sabemos cómo darle orden? Fernando, ¿cierto? Importante tener en cuenta en qué lugar y contar a estos también personas que, o sea, que de pronto murieron, ¿cierto? Que fueron no nacidos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la cuenta? Se cuentan desde los nacidos, los muertos o los no nacidos. Exacto. Es decir, cuando hubo abortos, generalmente las familias ocultan con una gran vergüenza aquello de los hijos no nacidos, ¿cierto? Muchas veces los muertos llegan a ser vergüenza familiar porque, bueno, estuvieron en una condición en contravía de, por ejemplo, lo que se consideraba moral o inmoral dentro de la familia, ¿cierto? Pero entonces aquí se trata de hacerle frente a eso. Es decir, no porque me gusta, no porque no me gusta, no, simplemente, a ver, hagamos recuento de todo aquello que nos precede y en ese lugar darnos una posición para también determinar, no porque el lugar en la familia, por favor, nos dé la solución al problema, sino porque nos abre camino, en el sentido de con quién estoy siendo par. Nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender, exacto. Nos abre camino, ¿por qué? Miren ustedes, la pregunta, vuelvo a mi caso. Entonces la pregunta mía era, ¿con quién de mis abuelos tengo que resolver? Y me identifico particularmente con la familia Calle, ¿cierto? Entonces, tuvo mucho dinero, pero era un hombre que amarraba las quimbas. En ese tiempo, pues, se utilizaban zapatos para los domingos para ir a misa y el resto de la semana eran en albarca, ¿cierto? Aquí le llamamos quimbas, que era la palabra originaria. Las amarraba con cabuya, ¿no? O sea, ni siquiera cuero, y era para no comprar el cuero, pues, pero era dueño de manzanas en el pueblo, quiero decir, manzanas en el sentido de las edificaciones. El hecho es que tenía abundancia económica, pero en reciprocidad, en mi caso, abundancia de conoceres, pero abundancia de escasez. Todavía estoy en esa posibilidad de reconocerme en el brillo de ese conocer, ¿cierto? Abramos la imposibilidad. Reconocerse en el brillo de los conoceres
para hacerlos, dijéramos, holgura económica también, ¿cierto? En ese sentido, entonces, es cómo me reconozco en esa información que todavía no dispongo. Entonces, lo reprimido tiene que ver con la información que no dispongo, tiene que ver con lo que reprimí o combatí toda la vida porque creí que no era adecuado. Con lo que rechazo. Lo que rechazo, por ejemplo, el hijo no nacido, ¿cierto? Es información rechazada. Tiene que ver con la información negada. Lo sé, pero, eso no tiene nada, eso sí tiene que ver. Eso, ¿qué importancia va a tener eso? Eso porque no, pero yo lo superé hace rato y creo haberlo superado, pero luego un trabajo terapéutico, un acercamiento a una planta de poder me lo muestra de una manera contundente, con toda la potencia. Y la cuarta manera es que aparece de manera social, en las relaciones o en el medio social en el que habito, ¿cierto? Bueno, por aquí saludamos a Astro Suárez. Buenos días. Me encanta verlo y saber que están bien. Un abrazo. Beatriz Calle, Astro nos dice, Mari también se unió. Lo que me viene por arquetipo. Vine a reencarnar en una familia. Sí, los arquetipos tienen que ver con por qué elegí encarnar en una familia, en una época determinada y esas particularidades de esa familia, por qué esa familia y no otra. ¿Cierto? Es muy lindo eso porque sí, o sea, es como lo que cada vivencia o cada vida nos lleva en ese aprendizaje. Nosotros nos mantenemos muchas veces en repetición, tanto como que si llegamos a morir y si no comprendemos, repetimos nuevamente hasta comprender, pero también lo vivimos en la vida actual. ¿Cuántas situaciones empezamos a repetir y repetir como en ciclos? En aniversarios, estamos hablando de ciclos de 5 o 10 años, que empezamos a repetir situaciones muy similares. Entonces ese arquetipo viene de los ancestros. Es decir, venimos a reencarnar en un momento, en un día específico, en un vientre, en una situación indicada y adecuada, y es lo bonito, para sanar, para recoger en aprendizaje y sanar, y poder hacer, digamos, una reparación para la familia, y una reparación en sí mismo. Entonces es algo hermoso, porque es lo que nos presenta el día a día, cada circunstancia que vivimos, para tener esa oportunidad. Muchas veces llamamos las enfermedades como lo peor que me pudo pasar, o una caída económica como lo peor que me pudo llegar. Para llegar a comprender la situación. Y es una situación que si la llegamos a comprender desde lo más granado, desde lo más finito, soltar esa situación, no solamente para los que ya no están, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, y eso es algo hermoso. Es potentísimo esto que estás diciendo, porque también hagan de cuenta que lo liberamos para la humanidad. Miren ustedes, qué pena decirlo y nombrarlo aquí para todos, lo del coronavirus. El coronavirus siempre existió. Entonces la gente le daba gripa y moría cuando estaban propensos a la muerte, ¿cierto? Y a veces, tal vez sí, contagiaron, pero había quienes entraban en crisis y luego salían por cuenta propia. O sea, las defensas mismas, la condición psicológica en que estaban, los sacaba de la crisis. Pero ¿qué pasó para nuestra época? Nos metieron el miedo de que podemos enfermar y que podemos infectar a otros o infectarnos nosotros mismos. Y aquí decimos, espiritualmente nos programamos para enfermar de coronavirus. O sea, estamos ardidos de miedo y enojados porque el mundo
no es como nosotros quisiéramos, entonces nos vamos a encerrar en la casita porque en definitiva esto es algo para todos. Finalmente les tengo noticias y es que pronto sabremos lo que esto ha significado realmente para la humanidad. Esto no es un asunto nuevo, es una manipulación mediática que mediante el chantaje de la enfermedad nos ha puesto a vibrar de una manera diferente y es en conexión con nosotros mismos. Entonces ahora hay un aviso fundamental, ¿cierto? Un aviso es de que la humanidad desconectada de sí misma necesitaba un receso para mirarse a sí mismo. Y la enfermedad del coronavirus nos regaló la oportunidad, gracias a los chinos que se inventaron la pandemia. Bueno, en realidad, vuelvo y les digo, a ver, nadie muere el día de la víspera. ¿Qué programación estamos haciendo, cierto? Si yo no estoy listo para morir, no voy a morir en el día que me programan los medios. Continuamos con el asunto de lo que estábamos hablando sobre la enfermedad y aquello de nadie muere el día de la víspera. Entonces decimos así que finalmente se trata de confiar, ¿cierto? De saltar del miedo a la confianza. El miedo, la angustia, el enojo que nos está invadiendo por estos días, justamente cuando estamos transmitiendo esto sobre el asunto de la llamada pandemia, resulta ser que nos desconecta. Digamos el sistema para que la vibración de la humanidad que requiere también estos asuntos. Pero qué bueno y qué conveniente que nos vengan a dar esta pausa, este clic de pausa también para que cada uno nos reconozcamos en eso que nos trae la situación externa, ¿cierto? Porque la situación externa nos viene a recordar justamente aquello que no resolvimos, en qué condición estamos la mayoría de la humanidad según la pandemia, en el miedo. La mayoría no hemos superado los miedos fundamentales. Somos reactivos, emocionales y tenemos una mentalidad gregaria, una mentalidad de manada. Ah, sí, todos están haciendo lo mismo, hay que hacer lo que hacen los demás, porque yo no tengo control, tengo una suficiente conciencia como para la confianza en lo que vine a hacer en esta existencia. Es que es algo muy, muy, muy bonito esto que, como recoger, independiente, alejémonos un poco de la parte trágica, pero empecemos a ver cómo nos estamos comportando. Yo ayer estuve en un supermercado y me quedé, pues me sentí también un poco como impresionada al ver cómo las personas estaban actuando. Primera vez que veo estanterías vacías en un supermercado. La gente compraba montones, pero cosas como que hasta que no son útiles. Máquinas de afeitar, no colocaban 2 ni 3 que pueden durar hasta un mes o una, no, sino que eran montones, el papel higiénico, cosas, llevándose todo. Lógicamente, pues el aviso es que se queden en casa, pero es también la actitud hasta agresiva, o sea, lo que tú decías ahorita, cómo nos estamos mostrando, porque era la intolerancia, había intolerancia, temor de mirar. Yo me acuerdo que estando ahí una persona llegó tosiendo y era como hasta un rechazo, y pues es que la multitud causa tos. O sea, necesariamente no tiene que estar enferma, pero qué es lo que nos está también enseñando esta enfermedad, qué tanto es la tolerancia, qué tanto humanos somos, qué tanto es la mirada hacia esa humanidad, que tanto a veces dependemos desde la religión, ¿cierto? Fraternidad. Entonces esto también nos está llevando a que si vamos a estar en casa, que sea para recogernos en sí mismo, que sea para reconocer también
que realmente si llegara un momento trágico, sí necesitaríamos todo con lo que tanto hemos luchado y tanto nos hemos entregado en vida, y que de un momento a otro puede desaparecer. O sea, tantas reflexiones por hacer con esto. Más que cuestionarte, amigo oyente, amigo internauta, es reconocernos en esa parte de que estamos viviendo en esa fase de la humanidad, y entonces también mirar qué es lo que se está repitiendo en este ciclo 2020, ¿cierto? Este ciclo 2020 es un año decisivo porque nos aproxima justamente a lo infinito, ¿cierto? La relación con el infinito, por múltiples razones. Ya hablaremos en otros programas sobre esto, pero vemos que siendo un año tan decisivo, también nos confronta con lo más fundamental y nos viene a recordar, por un lado, lo vulnerables que somos, por otro lado, lo desconectados que estamos de nosotros mismos y de la confianza que nos da la condición de ser procreadores, ser creadores de una existencia y ser capaz de sostenerla. Creemos que nos va a desbarajustar el miedo colectivo, y nos sumamos al miedo colectivo, incluso en enojo y en angustia, pero aquí se trata de que recordemos en confianza que si estamos haciéndole el juego a la muerte, tal vez sea la muerte la que nos termine opacando. Si estamos haciéndole el juego a la vida, entonces, ¿de qué manera vamos a respirar mejor? ¿De qué manera vamos a cultivar unos grados de salubridad que nos permita tomar nuevos bríos para darle más fuerza a la existencia bonita que sostenemos, etcétera? Ay, Fernando, y justamente estamos para eso, ¿no? Vamos a darle la palabra a María. Bueno, sí, yo quería también como, a ver, devolverme un poco a mirar si desde el genograma o desde, digamos, nuestras generaciones anteriores, revisando, supongamos hasta las tatarabuela y tatarabuelo, de allá para acá o de aquí para allá, encontramos unas realidades, unos sucesos que se repiten y que nos hacen hacer conciencia y tomar conciencia de situaciones del momento y que no las habíamos reconocido y no se hablan de ella o no se mencionan por varios de los asuntos que planteaba ahorita Fernando, por la parte cultural o por vergüenza o por tapar y reprimir, pues en última instancia, en último término. Ese sería pues como un ejercicio bien interesante que el año pasado 5 mujeres lo hacíamos a través de un programa que se llama Recuperando las Memorias, para construir, digamos, desde nuestro propio cuerpo, nuestro propio territorio, la sanación o la paz, o pues digamos la armonía, el equilibrio, la tranquilidad. Entonces por eso yo incluso ahorita mencionaba, bueno, es que teóricamente o a nivel de lo que uno viene buscando, husmeando, tratando, conociendo, se acerca, pero y cuando se le olvida es porque está reprimiendo. Entonces, esa es como una parte. Lo otro es también a través, digamos, propiamente de lo ancestral, que tiene que ver, no, pues no es, digamos, el otro asunto es desde la familiar, y aquí es desde los ancestros de la humanidad. Entonces, a través de eso también uno entiende, y yo hacía un ejercicio hace más o menos 15, 20 días con una persona, mirando desde los ancestros, qué tenían de común conmigo, qué encontraba yo ahí a través de una, digamos, de un ejercicio de
no tanto como de regresión, pero sí de meditación para poderme ir digamos, comunicarme, hablar un poco y encontrar con quién me decía algo, por decirlo de alguna manera. Entonces me encontraba, pero volvía a que desde sus ancestros volvía a la parte materna, a la parte de la mamá, pues de la mujer, de la mamá o de lo materno, o de las abuelas, las bisabuelas y las tatarabuelas, que desde ahí era que yo encontraba por qué me enfermaba. Y las enfermedades que ellas tenían, tuvieron, sufrieron, vuelven a encontrarse conmigo. Entonces me parece muy bello eso, pues sí me parece muy tenaz, muy diciente y digamos que alguien también me dijo que esa luz que yo vi hace 15 días y volví a ver en este otro suceso, tenían que ver más bien con esa luz que me está llegando, que también encontré y que estaba evadiendo, que me sigo haciendo la boba. Y qué bello que lo digas, porque muchas veces vemos la luz, el túnel de despedida, Sí. y nos devuelven el camino. No, usted no aprendió suficiente, devuélvase. Como le da tanto susto, más bien que es de ahí. Y en tu caso es, no, mire la luz que tiene por delante, mire la luz que tiene, y aquí estamos. Mire la luz que tiene por delante, porque usted tiene que recoger, en este caso, pues, estamos recogiendo esas memorias. Y es muy llamativo porque justo nos decías antes de iniciar, de salir en cámaras, nos decías que tu mamá murió de poco, ¿cierto? Tuvo un problema. Sí, de los pulmones. Exacto, sí, incluso lo dijiste al aire. Sí. Qué bonito eso, entonces reconocerse en eso que ¿por qué lo estoy repitiendo y por qué yo? ¿Cierto? Es cuando venimos en pares con una madre, por ejemplo, o con un padre, nos toca lidiar con el enfermito o lidiar las mismas enfermedades del enfermito. Quiero decir, cuando venimos en pares somos más propensos a desarrollar justamente las características de personalidad en negativo o en positivo, o que vivió la madre, pero también las mismas, quiero decir, el par, sea padre, madre, sí. el abuelo, la abuela, ¿cierto? Pero de igual manera, algo bonito es que cuando logramos comprenderlo, pues hay está esa parte de que, pero si lo logramos comprender, lo liberamos, porque estos síntomas, la vida también se hizo, y es creerlo así, la vida se hizo para recuperar, pero también para estar alegre, feliz con la vida. Entonces no quiere decirte que porque mi madre sufrió, yo ya la reconozco, no lo voy a sanar. No, es la oportunidad de sanarlo. Por favor, no es justificarse en, es que yo, digna hija de mi madre, tengo que repetirla a ella. No, es que claro, como mi papá tuvo problemas cardíacos, yo también los voy a sufrir. No. Es porque estoy en conflicto. No quiero asumir ese par. Vine en paridad con ese padre, ese hermano, ese abuelo, esa abuela. ¿Cómo lo asumo para que rinda sus mejores resultados, las mejores posibilidades? Porque sin lugar a dudas, miren el compromiso tan bravo, vinimos a encarnar a esa familia porque éramos la promesa de liberar ataduras que traía esa familia. Y es que como somos entonces el par de la madre, o sea, si venimos del par o del padre, ¿cierto? Entonces quiere decir que las circunstancias que se me están presentando las vivió mi madre, las vivió mi abuela, las vivió mi bisabuela, que si yo las viera desde afuera, muchas veces hacemos esa crítica y ese juzgar. Pero es que ya lo hubiera podido resolver así, pero ya la estás viviendo, ya la estamos todos viviendo de una u otra manera, y la invitación es, bueno, es el momento de sacar tu magia y resolverlo. Es el momento de sacar tu magia y resolverlo para ellas, para ti y para tus antecesores. No, y es que, sí, miren que pues realmente
yo siempre, o hace rato hice conciencia de que yo soy la hija mayor y la más parecida a mi madre, a todos los niveles. Pues digo, no, es decir, había hecho conciencia sobre esa parte, no de que yo iba a repetir, pues esa no era la intención, porque realmente yo rechazaba ciertas situaciones y cuestiones y yo decía, no, yo no voy a repetir el mismo rollo y la misma retahíla. Sin embargo, sí, como pues creo que en el aprendizaje de ser par y de acompañar situaciones y vivencias, por ejemplo, también desde la alegría, desde el humor, desde echar para adelante, de la creatividad de ella, todo eso también se lo copié y soy par. Y yo me parece muy lindo. Lo que pasa es que ahora, pues, tocó esta parte, me tocó vivirlo y hacerlo consciente. Me parece que incluso yo fui muy tranquila como cuando pasaron como esos sucesos, pues de acompañarla y no vivirlo como, no verlo como una tragedia. Sin embargo, sintiéndolo ya en carne propia, pues por eso ahorita lo decía y chicaneaba, pero realmente era porque pensaba que pues es que era yo solamente lo que lo estaba viviendo y sintiéndolo. Pero realmente también hago conciencia ya desde todo el que hemos tenido, que es importante pues salir de ahí. Qué lindo eso, y yo tengo que salir y no puedo seguir renegando de la vida, pues porque no me siento en mis mejores situaciones, en mis mejores momentos. Bueno. Es muy bonito esto porque esto se llama amor y es lo que Cristo nos vino a enseñar, el amor incondicional. Y es como abrazar esto que tanto nos molesta. Cuando ya lo comprendemos, entonces sabemos que si nos vamos en contra de eso que tanto nos molesta, eso se nos va a venir con más fuerza, porque claro, lo estamos rechazando y el inconsciente es lo que nos viene a traer. En ese tiempo circular, el inconsciente nos trae aquello que vivieron y que antes no le prestábamos atención, porque es que lo vivió fue ella y claro, como yo no lo siento en este momento, entonces es como abrazar eso que tanto nos duele, abrazar eso que tanto nos molesta, desde ese amor incondicional, es sentir hasta con lágrimas lo que sintió mi mamá, lo que sintió mi abuela, y en ese momento que ya lo reconozco, ya estoy sanando, ya hay algo, el mundo, o sea, el universo empieza a reconocerme de otra manera, porque ya logré hacerlo mío, hacerlo de sentir de que no era solamente mi madre, mi abuela, sino que ya es propio y que ya lo reconozco lo más, mire, esto es algo muy lindo porque ya la mente se abre con otras posibilidades y se abre en otros caminos diferentes. Porque porque muy lindo eso que acabas de decir, Sandara, porque pues iba como rematar en términos de un poco concluir lo que he planteado y lo que he sentido desde a nivel emocional y desde mi propio cuerpo, pues confieso que he vivido, pero también confieso que pues hoy he logrado volverme a reír, a sonreír, como a sentir pues que la vida sigue y que no voy a morirme hoy la víspera de mañana, que mañana será mejor y que pasado también. Y que gracias a este programa y a todo estas posibilidades, pues yo de verdad me he sanado de muchas situaciones que no le encontraba salida. Gracias pues a Emanciparte, a todos los emancipescos, a Fernando especialmente, a Sandara y a todos los escuchas que muy fieles siempre están escuchando esta conversación
a veces desordenada, sobre todo de mi parte. Muchas gracias. Ay, yo quisiera saludar aquí, bueno, a Ana Silva. Anita, gracias por estar con nosotros. Beatriz, Catalina y Maribel, mi recuerdo, mi cariño. Qué rico que nos acompañes en este programa. Sí, para cerrar por hoy, les quedamos debiendo entonces la información pertinente de cómo son esos arquetipos en negativo. De paso, les digo que una manera de detectar es a través del nombre, ¿cierto? Entonces, María, hija de María. Mario, hijo de María, ¿sí? En ese sentido, entonces, ¿qué arquetipos estoy repitiendo? O María Isabel, las dos abuelas maternas, materna y paterna. Ajá, María de Jesús la materna y Isabel la paterna. Ajá. Miren ustedes, entonces, cómo rastrear esos arquetipos de lo que repetimos para descubrir el par. También veríamos cómo hay una infancia que se repite de una manera semejante, muchas veces reprimida de parte de la madre o de la abuela, el abuelo, quizá muy reprimidos los aspectos estos y que surgen a través de nosotros, obviamente en otra época, con otra información, con posibilidades diferentes. Bueno, decirles que de nuevo muchas gracias y gracias por la paciencia. Gracias. Chao.